día de hoy nos acompaña el licenciado Marat Paredes. Él es segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Marat, mucho gusto, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Nino, un saludo a tu auditorio. Pues este es un tema muy importante, como lo destacabas tú, un tema que se va extendiendo, que surge con la autodefensa en Ayutla de los Libres, en Tecuanapa, pero que se va extendiendo por todo el país y que tiene una explicación en el abandono en materia de seguridad pública que enfrentan ciertas comunidades y municipios, en el abandono en política social, desde luego también, que se enfrenta en estas comunidades y municipios. Y el fenómeno involucra aspectos complejos, como son también los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero también la necesidad de que exista en un Estado de Derecho se respeten las normas que nos rigen y las normas que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, y que la creación de estas policías y que la gente tome las armas, pues desde luego pone en riesgo. Esta es una solución que parece, bueno, a corto plazo, que las autoridades a lo mejor pueden alentar de inicio, pero cuya situación ¿Alentar resulta, es armarlas? pues alentar, ¿instrumentarlas? resulta, pues tolerarlas. Tolerarlas. Pero cuya profusión resulta muy peligrosa para el Estado de Derecho, porque este es, como decías tú, Nino, pues es una solución donde el debate está entre armarse y tomar nosotros mismos la justicia por nuestras propias manos y seguir tolerando la ineficiencia del Estado, que no ha sido capaz de brindar seguridad pública en los 3 niveles de gobierno y que ha abandonado a varias comunidades, lo que explica desde luego este tipo de fenómenos, pero no los justifica desde el punto de vista constitucional y legal. Y a lo que tenemos que ir desde luego es a una cuestión de regulación en primer lugar, y en segundo lugar a que las autoridades del Estado reasuman la seguridad pública y reasuman sus funciones, porque para esto hay presupuesto, para esto hay una estructura jurídica, y la falla de las instituciones no justifica que los ciudadanos se armen o trasladar o delegar esta función en los ciudadanos. También nos acompaña la licenciada Sofía Castro, exdiputada federal y expresidenta municipal de Usos y Costumbres en Oaxaca. Sofía, mucho gusto, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Nino? Muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana y compartir con la mesa con los compañeros que hoy de la academia y desde la organización y desde el Estado están atendiendo a un llamado de un tema que sin duda es polémico, pero que también significa revisar el pasado, evaluar el presente y proyectar el futuro. En materia de seguridad, las condiciones de ahora, del siglo XXI, no son las mismas de los orígenes de la policía comunitaria. Es algo que no debe espantarnos, existe desde nuestros ancestros. En el caso de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que conozco, y en mi estado, en mi época de presidenta municipal, en el 99, me encontré con policías comunitarias que estaban atendiendo, resguardando la seguridad, la tranquilidad de los pobladores. Es un tema de hecho que quizás está regulado en el derecho en diversas aristas, pero que no ha tenido una práctica reconocida en estos días. Hay tesis como las de la participación ciudadana, que recordaremos que desde la ciudad se ha impulsado la creación de comités que salvaguarden la integridad física de los vecinos, y así en el origen de la policía comunitaria surge en la comunidad como una necesidad. ¿Ha proliferado? Creo que en los últimos días lo que ha habido es una especulación respecto a algo que existe. En el caso de Guerrero, como legisladora en la 59 legislatura, nos tocó recibir a todos los dirigentes de las policías comunitarias que en aquella ocasión lo que estaban buscando era la legalidad de un hecho consentido por el Estado, y lo que se pretendía era la regulación. Esa regulación, hasta dónde beneficia y hasta dónde limita o extralimita las funciones constitucionales de los diversos niveles de gobierno, ese es el debate. Tenemos que debatir hasta dónde estarían las facultades y atribuciones, pero lo que sí es un hecho es que el Estado mexicano no puede y no tiene las herramientas, los instrumentos para llegar al nivel de comunidad. Oaxaca, por ejemplo, tiene 14,000 comunidades, 570 municipios, 418, 417 ahora se rigen bajo el sistema de usos y costumbres en términos de convivencia, y la costumbre recordaremos que es una fuente del derecho. Luego entonces, si hay una práctica consuetudinaria, es el legislador quien debe regular estas conductas
atípicas, pero que además por las condiciones orográficas de los estados del sur, fundamentalmente, es difícil que se desplace o la Policía Federal o la Policía Estatal a atender un hecho delictuoso que significa no solo la esfera del orden del foro común, sino también muchas veces del orden federal. Creo que tenemos que debatir y poder ubicar y centrar el fenómeno no como una reacción, sino como la posibilidad de regular un hecho jurídico, un hecho que existe cotidianamente y que además les es útil a los habitantes, a los ciudadanos de esas comunidades rurales e indígenas, que si no hay esa policía comunitaria, no hay otro orden que atienda de manera inmediata, con eficiencia, el resultado de un hecho delictuoso. También nos acompaña el licenciado Gerardo Rodríguez. Él es director del sitio México Seguridad. Gerardo, mucho gusto. Muchas gracias, Nino. Pues a mí se me hace muy preocupante lo que hemos visto en las últimas semanas. Demuestra lo que mis antecesores en la mesa comentaron, una incapacidad del Estado mexicano a nivel federal y en los estados para llevar seguridad y justicia a comunidades de muy difícil acceso. Sin embargo, lo preocupante es que autoridades del más alto rango político, como son gobernadores o el secretario de Gobernación, se siente a dialogar con ellos. Eso demuestra no un altísimo nivel de querer resolver los problemas a través del diálogo, sino de una incapacidad para resolver esto de una manera eficaz en términos de seguridad nacional. Nunca había visto yo que un secretario de Gobernación se sentara con encapuchados, que al inicio, las primeras fotos que vimos tenían las armas comunes de gente que acostumbra trabajar la caza, ¿no? Pero sin embargo, ahora lo que vimos es en las últimas semanas armas largas, AK-47, y en poblados donde lamentablemente ha habido altísimos niveles del crimen organizado, como es el caso de la Costa Grande, en el estado de Guerrero, en donde sabemos que hay fuerte presencia del narcotráfico y la posibilidad de que con, entre comillas, grupos de autodefensa que supuestamente están, entre comillas, legitimados por su comunidad, quieran realizar acciones de justicia y de seguridad. El artículo 17 constitucional es muy claro. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. También nos acompaña el día de hoy Elí Homero Aguilar Ramírez, coordinador de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales. Elí, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, te agradezco la invitación para que podamos escuchar nuestra voz. Yo quisiera plantear algo. Creo que el origen de la policía comunitaria, nosotros tenemos relación con ellos. En el caso de Guerrero surgieron hace 17 años, que es la coordinadora regional de autoridades comunitarias. No es una cuestión reciente. Nosotros planteamos que hay un acuerdo, y es un acuerdo nacional que se plasma en la Constitución mexicana, que es la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizarnos la seguridad, ¿no? Y esta seguridad en el ámbito nacional, estatal, municipal, en todas las instancias. Y esto no es un problema exclusivamente de una comunidad aislada, es un problema incluso de las ciudades y las zonas urbanas. Y el Estado no está garantizando esta parte, ¿no? No lo está garantizando ni el sector empresarial, que tiene que estar contratando seguridad. En las ciudades tienen que traer seguridad de otro estado, tienen que tener seguridad privada, tienen que tener incluso las unidades o fraccionamientos en zonas urbanas, cerrarlos. Pero además tenemos usos y costumbres de pueblos en diversos lugares. No es un problema que tiene que ver con esta parte. Y el sistema de seguridad está en entredicho. Tiene que ver necesariamente, desde nuestro punto de vista, con la parte de lo que es el Poder Judicial. Y esta parte que estamos comentando, pues las señales no son de confianza, son de desconfianza al Poder Judicial. Y esta es una parte. Es decir, nosotros, en el caso particular, yo estoy en Iztapalapa. Ahí tenemos el centro de mando, los que van a combatir a la parte de Michoacán,
a la parte del norte del país, a Tamaulipas, pero a 200 metros del centro de mando de la Federal, tiene lugares donde venden droga. Representante del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Ibero. José Antonio, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Mucho gusto, Nino, buenos días a todos, compañeros, público. Bueno, una visión un tanto académica que yo podría aportar algo de diferente a lo que se está diciendo, es desde mi punto de vista un tanto sociológico, una visión moderna de Estado. Diría así, yo le pido como ciudadano que se sienten a negociar, porque ya ya no vivimos en la época medieval ni en la época de fundación del Estado-Nación, de una unidad total homogénea. Somos estados y naciones diversas y el político tiene que arreglársela con esa irracionalidad del mundo, a veces transgrediendo leyes sin que se pierda la funcionalidad del orden establecido. ¿Sí? Yo diría en primer lugar, estas comunidades tienen una doble legitimidad, estas policías de defensa, la legitimidad del tiempo, de la costumbre, de los usos y costumbres ancestrales, pero no solo eso, sino de la costumbre. La Policía Comunitaria de Guerrero tiene ya 17 años de arraigo como práctica cultural en su comunidad. Es respetada, la gente la siente como suya, con una familiaridad tremenda. Esa es la legitimidad del tiempo que yo le llamo. Pero también está la legitimidad no solo la de la ley, porque ya también las leyes desde la Declaración de los Derechos Indígenas han avanzado en que los grupos indígenas en todo el mundo pueden tener sus propias instituciones, en este caso de defensa. Pero la otra gran legitimidad es la disfuncionalidad de nuestro Estado. O sea, el Estado está rebasado en el cumplimiento de una de las funciones básicas que teóricamente tiene todo Estado en cualquier época y en cualquier parte del mundo, que es la seguridad del ámbito o la jurisdicción que abarca. Está totalmente rebasado y a veces no es solo cosa de recursos, sino de que está contaminados por la corrupción. Entonces yo diría que estas comunidades, estas policías, siendo legítimas, están construyendo nación, no están destruyendo nación, están construyendo nación en el sentido de que se nos pide participar democráticamente, pues es una iniciativa de participación, claro. En este caso comunitario. Están construyendo ciudadanía por medio de esa participación y no solo eso, están innovando en formas de defensa, en el sentido y yendo hasta el desarrollo integral, porque en ciertos casos ya están yendo a otros proyectos económicos como ponerse a la entrada de mineras que pueden afectar el desarrollo sustentable, a defender recursos naturales y hacer sus propios procesos productivos. Entonces para mí están construyendo nación en vez de destruirla, y lo que sí yo veo es un acoso de los gobiernos, tanto estatal como nacional, el PRI, incluso en algún momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dijo que no debían existir. Me parece que no, bajo una ética de la responsabilidad del político moderno debe ver ese problema y resolverlo con la participación ciudadana, en este caso comunitaria. También nos acompaña el licenciado Mario Castillo, él es asesor político del gobierno del estado de Michoacán. Mario, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Muy buenos días, saludos a ti, a todos los compañeros de la mesa y a tu amable auditorio. Pues comentarte que a mí se me hace muy importante que haya este tipo de mesas de debate, porque nos permite profundizar en los temas. Me parece que mientras nos quedemos en un análisis muy general de estos temas, bueno, pues no vamos a trascender, digamos, abordando esto de una forma muy general. Pues me parece que todos estaríamos de acuerdo en decir que no son válidos los asambleísmos, ¿no? Donde las decisiones se toman de una forma mayoritaria. Estaríamos de acuerdo en decir que este tipo de figuras pues no está contemplado en el esquema jurídico nacional. Sin embargo, ya si entramos a las particularidades de cada uno de los casos que se dan en el territorio nacional, veremos que estas guardias comunitarias no son las mismas en todos los territorios. Inclusive, por ejemplo, yo hablándote del caso que conozco de cerca, que es el caso de Michoacán, encontramos nosotros que no es el mismo fenómeno el que se da, por ejemplo, en la meseta purépecha, con las guardias comunitarias de origen indígena, que los que se da en Tierra Caliente. Con ¿Cuál es la diferencia? Últimos grupos que aparecieron. Por ejemplo, en la zona purépecha nosotros tenemos el antecedente de lo que ocurrió en Cherán, donde a partir de usos y costumbres se organizaron, inclusive con el reconocimiento del propio Congreso del Estado, no solo guardias comunitarias, sino toda la administración municipal se da a partir de un consejo mayor. Es decir, están muy organizados y ahí el fenómeno se da
más bien por la defensa de los bosques, ¿no? La gente está defendiendo sus bosques, es un tema meramente indígena, meramente rural. Pero, por ejemplo, lo que sucede en Tierra Caliente, en la región de Apatzingán, allá tenemos grupos donde tienen un perfil más urbano, ¿no? Y donde la injerencia del crimen organizado pues le da un elemento característico bastante delicado, porque bueno, por ejemplo, en las semanas anteriores aparecieron mantas que decían, oigan, estos grupos pues no son de defensa ciudadana, son más bien gente de grupos rivales, etcétera. Entonces, bueno, ya entran aquí ingredientes mucho más delicados. Entonces, a mí me parece que pues, la importancia de profundizar en los temas es que nos permite desmenuzarlos y hacer las diferencias, ¿no? Insisto, no es lo mismo una policía comunitaria indígena que las guardias urbanas que quieren hacer justicia por su propia mano, insisto, que los que están defendiendo su derecho a la vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que varias voces están empujando en este momento es que no se fomente esto, sin fomentarlos, pero sí se llegue a regularizar, es decir, a tener un censo de cuántas son. ¿Michoacán lo tiene? ¿Cuáles son los orígenes? Se está trabajando en esto. Esta es una de las propuestas del gobernador de Michoacán, del licenciado Fausto Vallejo, que ha sido regular estos esquemas, sin fomentarlos, pero sí poder regularlos, haciendo esta diferencia, insisto, entre lo que sucede en Meseta Purépecha y Tierra Caliente, siempre contemplando el aspecto social de la política social de generación de empleo. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Amador Toca, maestro en Derecho Penal y Delitos Federales. Amador, mucho gusto, bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Nino, por la invitación. Muy buenos días a tu auditorio. Yo creo que todo esto surge por la incapacidad del Estado de brindar seguridad a la sociedad. Pero aquí hay que diferenciar una cosa importantísima, que es a qué llamamos grupos de autodefensa y cuál es la policía comunitaria. De ahí resulta y sale todo. Una cosa son los grupos de autodefensa que operan fuera del margen de la ley, de manera ilegítima, de manera ilícita, violando la ley, y otra es la policía comunitaria, que viene desde hace 17 años, operando, ¿no? Por los usos y costumbres, que tiene un fundamento legal en nuestra Constitución, en el artículo 2 y 39 de la Constitución, y es un coadyuvante en el Estado mexicano en materia de seguridad, la policía comunitaria. La policía comunitaria ha rendido frutos, ha ayudado, opera. Lo que pasa es, lo único que hay que estar pendientes como Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, ya sea federal y local, es regular, o más bien observar, las decisiones que tome esta policía comunitaria para que no violen o no se excedan en estas facultades, ¿no? Ahora, los grupos de autodefensa es lo que nos debe preocupar, es lo que debemos reglamentar, es lo que debemos supervisar y es lo que debemos de acabar con ellos, porque estos grupos de autodefensa que operan fuera del margen de la ley, de manera ilícita, se arman, hay que ver de dónde sacan las armas, están armados, con armas de uso exclusivo del ejército, y bueno, ya salió el doctor Bonagón, diciendo que tiene una regulación. Incluso en el estado de Guerrero tiene una ley que regula la policía comunitaria y el grupo de autodefensa, ¿no? Y el grupo de autodefensa es donde está el riesgo. Los grupos de autodefensa que pueden ser infiltrados, que pueden ser formados incluso por propias personas de la delincuencia organizada, donde decían el fenómeno de las armas largas, etcétera, que se diferencia mucho de lo que estamos viendo en el estado de Guerrero. Pero no obstante lo anterior, y retomando lo que decía Sofía, lo que estamos viendo en el siglo XXI es muy diferente al origen de la policía comunitaria, la policía que da seguridad en la pequeña comunidad, una cuestión preventiva, una cuestión de regulación, a lo que estamos viendo el día de hoy. La Constitución reconoce desde luego la regulación o a los órdenes jurídicos de los pueblos indígenas para la regulación de los conflictos internos. Lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando es la falla del Estado en todos sus niveles, en los niveles de procuración y administración de justicia. Yo estuve en Ayutla de los Libres por instrucciones del doctor Raúl Plasencia Villanueva, y lo que encontramos allá son las víctimas que se quejan de la procuración de justicia, del Ministerio Público corrupto, del policía corrupto, y lo que hay es una tensión entre estos usos y costumbres, desde luego, y la pretensión también de
someter a usos y costumbres a cualquier persona que se capture también, que esa es una situación que también hay que ponerle atención. No es lo mismo juzgar a alguien de la comunidad, reeducar a alguien de la comunidad bajo el esquema de justicia de los pueblos indígenas, que capturar a otra persona ajena a la comunidad, culpable de un delito de secuestro u otra situación, y pretenderlo juzgar bajo las normas de los pueblos indígenas. Creo que ahí hay una tensión muy fuerte que el Estado tiene que resolver, y me parece que el artículo 2 lo que regula es la cuestión de la administración de justicia para conflictos internos, pero esto excede los conflictos internos y pone en riesgo muchas cuestiones. Pone en riesgo las garantías de debido proceso, que con las últimas jurisprudencias de la Suprema Corte es cada vez más garantista y acorde con la reforma constitucional. Entonces, cuando hay este contacto también se pone mucho en riesgo. Entonces, nuevamente, hacer esta diferencia entre la policía comunitaria y el grupo de autodefensa, que puede ser infiltrado, etcétera, por el crimen organizado incluso, y ese es el riesgo que nosotros vemos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tú como diputada seguramente estuviste viviendo eso de los presupuestos federales, y el presupuesto federal le apostaba a la seguridad, policías, militares, marina, pertrechos, no sé, todo, porque siempre se utilizaba de manera singular el que 400 pueblos o 400 poblaciones no tenían un solo policía. Y así nos quedamos durante 6 años. Y estamos viendo que, bueno, pues entonces esto no prosperó. Le aumentaron el presupuesto, le apostaron a la seguridad, y parece que este dinero se desvió hacia otro lado. En efecto, me parece que los pueblos de usos y costumbres, o las regiones indígenas o rurales del país, que tienen una gran distancia con el Estado, con la seguridad pública, siguen manteniendo esa falla en razón de las condiciones que se dan tanto en la ley como la vigencia en los municipios. Te lo describo. Un topil, como le decimos nosotros en Oaxaca a los policías municipales, que no tienen acceso a un salario y que están mandatados por costumbre, de acuerdo al libro de ciudadanos, cuando te toca ser topil. Ese topil, ¿por qué tiene que venir al sistema nacional a ser parte de un padrón de policía? Si él no devenga un salario, si no tiene las herramientas, es decir, no tiene a veces ni el tolete para poder combatir al delincuente, es decir, no se dotaron de las herramientas que brindaran al policía, al topil, las condiciones de seguridad. Entonces pretenden homogenizar algo que no se puede. La propia Constitución señala en el artículo 2 constitucional la autodeterminación de los pueblos, y al tener esa autodeterminación, la asamblea son los órganos, a través del alcalde, a través del síndico municipal, que se dan sus propias ordenanzas y sus propias sanciones, pero en tratándose, como bien lo señala el comisionado, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en tratándose de un delito del foro federal o del foro común, de un extraño a la comunidad, desde luego que tiene que ser trasladado a la autoridad jurisdiccional competente de forma inmediata y no ser sometido a una asamblea para pretender Ahora, ser con lo que ha juzgado. pasado en Guerrero, dicen, los retenes los detienen, pero la asamblea decide y determina qué va a hacer con cada uno de estas Esa es la personas. falla del Estado, y eso es lo que no hay que permitir, porque cuando se transgrede el derecho, entonces se violentan no solo a las instituciones, sino se pone en riesgo a quienes conducen las asambleas mal orientados. Creo que aquí es en donde está la falla del Estado, y es en donde se debe de actuar. Primero, ¿por qué? Porque si están usando armas exclusivas del ejército, pues están cometiendo un delito. Así de llana debe ser la decisión. Por lo tanto, lo que se requiere es una suma de voluntades entre el Estado, la Federación, los municipios, para capacitar y orientar correctamente, procesar qué sí, hasta dónde debe llegar el actuar de una policía comunitaria o de un grupo de autodefensa, o en donde ese grupo de autodefensa ya está infringiendo la ley y está cometiendo un delito, muy sencillo, y pero por yo lo lo veo muy tanto complicado. debe ser sancionado. Gerardo. ¿Por qué? Porque es la comunicación. Ahí hay una falla del Estado, porque no hay una vinculación entre quien dirige, quien hace que nazca un grupo de autodefensa,
violentando toda la ley. A eso no se le puede llamar costumbre, es un acto espontáneo y es un acto delictivo, evidentemente. Nino, a mí quiero traer a la mesa el tema de Colombia. México todavía está a años luz de lo que sucedió en temas de autodefensa en Colombia. Sin embargo, vamos a ver la cadena de hechos. Primero fueron los grandes terratenientes ganaderos en Colombia, quienes se armaron a personal capacitado en estrategia y manejo de armas, estrategia militar y manejo de armas de alto poder, para contrarrestar a la guerrilla colombiana y al narcotráfico que se infiltraban en las zonas ganaderas. Después, estos grupos de autodefensa fueron legitimados por el gobierno de Andrés Pastrana, les dieron visibilidad, como fue el caso del gobernador de Guerrero y el secretario de Gobernación, que se sentaron con ellos a dialogar. Bueno, eso para mí fue la explosión, que salieran del closet todos estos grupos de autodefensa en México, o policías comunitarios que decían, híjole, quiero que nos pongan atención. Pero después lo que sucedió fue que se rebelaron estos grupos de autodefensa en contra de los ganaderos y en contra del gobierno de la República de Colombia, y se unieron y formaron una asociación de grupos de autodefensa, las famosas AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Y después lo que sucedió fue una alianza estratégica entre las autodefensas, los grupos guerrilleros y los grupos del narcotráfico, para que les garantizaran seguridad en los territorios en donde operaban, sobre todo los narcotraficantes. ¿A cambio de qué? Dinero para seguir alimentando las autodefensas y armamento de alto calibre. Entonces, es una ruta que tenemos que estudiar, porque hay un fenómeno similar en México con el tema del narcotráfico. También hay que ponerlo sobre la mesa, similar en materia de formación de guerrilla tradicional, sobre todo en el estado de Guerrero, en donde fue origen de las dos grandes guerrillas tradicionales de los últimos 40 años en México, con el profesor Genaro Vázquez y con Lucio Cabañas. Entonces, a mí algo que también me preocupa es que ha habido historias muy lamentables de conflictos entre comunidades en estos estados del sur del país, que al momento en que se forman estos grupos de autodefensa, fuera de los cánones o del trabajo político legítimo de los municipios, de las comunidades, ahí va a haber tensiones comunitarias, porque hay presencia de armas de alto poder y de violencia. Yo quisiera comentar algunas cosas. Yo creo que había que separarlo. Una cosa es el narcotráfico, que no tiene nada que ver con la policía comunitaria, que es el rechazo de la policía comunitaria al narcotráfico. Es decir, no quieren envenenamiento de sus jóvenes, de sus adolescentes en ningún lugar, ni violaciones ni robos. Esta es la parte que hay que hacerla separada. Y la otra separación que hay que hacerlo es, no tienen nada que ver con ningún proceso guerrillero, ¿no? Es decir, tan es así que el proceso guerrillero que está planteando el compañero surge en la zona de San Luis, donde era el profesor Genaro Vázquez, ¿no? Y son temas totalmente diferentes. La gente está diciendo, quiero mi seguridad. Es decir, son temas que están ahí y que forman parte de una agenda nacional, ¿no? Hay una serie de conflictos en términos a las comunidades indígenas en Chiapas, concretamente al ZLN, que después de los acuerdos de San Andrés firmados, no se han cumplido. Y es un tema que está vigente ahí, y lo que decía hace rato Nino Canún, de una comunidad de la zona de la sierra a Tuxtla Gutiérrez, tienes que recorrer 6 horas, 8 horas, ¿no? Sí, esta es la parte que está, y son temas que hay un rezago social, y son legítimas esa parte. Yo creo que sí, yo creo que hay que aprovechar los buenos resultados. Estoy de acuerdo con la diversidad cultural, social, que tenemos a nivel nacional, y si las policías comunitarias han funcionado desde hace muchos años en muchos estados y municipios de la República, hay que aprovechar eso, hay que aprovechar eso. Yo creo que tienes toda la razón,
pero no confundirnos con los grupos de autodefensa. Eso sí, hay que atacarlos, hay que acabar con ellos, no hay que dejarlos crecer. Caemos en el riesgo de que se creen grupos parapolicíacos o paramilitares, como es el caso de Colombia, que se usen para otras cosas, que se desvíen, ¿no? Y sí, poner en claro y aprovechar, como tú bien dices, a esta policía comunitaria, capacitarlos, como dice el compañero, está en la ley, a lo mejor está en la ley ahí muerta, pero bueno, existe forma de acercarnos a la Secretaría de la Defensa Nacional para que puedan ser estos miembros de estas policías comunitarias capacitados por los propios militares, ¿no? Pero no dejar crecer estos grupos de autodefensa que nos pueden dañar muchísimo, y bueno, y se nos pueden salir del control, y eso es lo que yo veo grave. Ay, Nino, si me permites, me parece que muchas veces abordamos los temas nada más yéndonos a la punta del iceberg, ¿no? Y solo vemos la cabecita del tema y queremos resolverlo quitando, digamos, la rama que se ve sin examinar la raíz. Y este tema me parece que es consecuencia de muchas cosas que vienen atrás. Yo creo que es un problema estructural del Estado mexicano, de diversas aristas. ¿A qué voy? Creo que al abordar de una forma integral este tema nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, ¿cuántos estados de la República tienen organizado su presupuesto estatal, digamos, donde la mitad se va a educación, ¿no? Al magisterio, y la otra mitad del presupuesto se va... ¿En qué país? Nomás te pregunto, ¿en qué país? Aquí, en este país, la mitad de educación, seríamos altamente competitivos. Bueno, nada más hago esa aclaración del sector educativo a los sueldos del magisterio, ¿no? Digamos, a los sindicatos, a la CENTE y al CENTE, ¿no? ¿Cuánto del presupuesto se va para allá y cuánto va para la seguridad? Yo, por ejemplo, veo lo que hizo Nuevo León, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. El gobernador llama a los empresarios y les dice, oigan, vamos a crear un nuevo impuesto, pero va a ir dedicado exclusivamente al tema de la seguridad. Y los empresarios le entraron al tema, ¿no? Ese tipo, digamos, de abordar los temas de una forma más integral, a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, estamos hablando de regular estos grupos. Bueno, pues ahí habría que ver que los gobiernos estatales envíen la iniciativa a los congresos locales y que haya comisiones donde se discuta esto, ¿no? Yo quisiera ver cuántas comisiones estatales están discutiendo esto, cuántos ejecutivos estatales están enviando este tema. Zonas militares en toda la República Mexicana que tienen inteligencia en cada uno de estos estados de la República. ¿Ellos no se percatan de lo que está sucediendo? Hablábamos hace un momento, Nino, de la ley orgánica del Ejército y las Fuerzas Armadas que contempla lo que se llaman grupos de defensa rural. Es decir, está contemplado en la ley de las Fuerzas Armadas este grupo, este esquema, digamos. Pero bueno, pues habría que ver, habría que examinar hasta qué punto son operativas, están funcionando, hasta qué punto no. Ahí lo que marca la... Bueno, no están funcionando porque creció y nació, o sea, nació esto y creció, y ahora, bueno, pues no se disolvió, al contrario, se promovió. Claro, ahí habrá que ver la coordinación entre las zonas militares y los gobiernos estatales. Nino, yo propondría un poco desde la academia una política, cuando hablo de una política moderna, contemporánea, adecuada al siglo XXI, digo una política de contexto más que de dogma. Que los políticos se acerquen al contexto, que no caigamos como en las declaraciones del señor Mondragón, que dijo que son grupúsculos, que se están estudiando. Vamos, eso ya hasta denota un poco de discriminación. ¿Y de quién es la cuna? Yo sé, porque ¿y de quién llegó es a la un cuna, candidato ahí de la mano a usos y costumbres a Oaxaca. Sí, esas ya son tentativas dictatoriales. No, claro. Son tentativas dictatoriales y discriminatorias. Entonces, lo que dicen mis compañeros está bien, no permitir los grupos de autodefensa, pero es posible que a lo mejor una policía comunitaria que ya tiene tradición nazca en principio desesperadamente como un grupo de autodefensa. Entonces, también podría darse... A ver, entonces... ir al contexto es, te vas hacia el esquema de policía, eres grupo de autodefensa. Si eres grupo de autodefensa, no te acepto porque estás transgrediendo la ley, pero si tienes una iniciativa comunitaria genuina, auténtica, de construcción de paz, pues bueno, te metemos a un sistema de regulación, capacitación, incluso donde el ejército podría entrar, para convertirte en un esquema que ya se está multiplicando en la nación, y no solo en la nación, en Perú, en Colombia, en
en otros contextos. Y respecto a la cuestión de la guerrilla, pues sí, también reconocer que hasta cierto punto tienen reconocimiento por el derecho internacional los grupos rebeldes, ¿no? Cuando son auténticos, como las FARC, que ahorita están negociando con el gobierno de Colombia. Entonces tampoco hay que tenerle miedo a la negociación en la política moderna, con un enfoque weberiano del siglo XXI.